Hoy vamos a trabajar el control metrológico en productos preempacados. Desde la interventoría nos corresponde entonces en algunas ocasiones verificar el cumplimiento del peso de los productos que se están entregando en los servicios. En este caso nos vamos a centrar en aquellos productos que ya vienen empacados desde el proveedor, que es lo que llamamos productos preempacados. La normatividad en nuestro país viene trabajando desde el 93 el tema de metrología. Desde ahí se le dio importancia en el artículo 35 al contenido neto de productos empacados o envasados, el cual debe corresponder al contenido enunciado en su rótulo o empaque. Posteriormente, en la resolución 16379 del 2003, se reglamenta el control metrológico del contenido de estos productos y posteriormente la Superintendencia de Industria y Comercio emite una circular que le da un papel importante en el título sexto a la metrología y definen un procedimiento que nos sirve para que podamos trabajar todas las condiciones metrológicas. Ahí entonces vamos a encontrar en esa circular, que se las estamos dejando también para su consulta, que en el numeral 1.1 habla del Sistema Internacional de Unidades, en el 2.1 de productos envasados o empacados, en el 2.2 en el rotulado de empaques, en el 3.1 instrumentos de medida y en el capítulo cuarto sobre el contenido de productos preempacados. Cuando nos hablan del Sistema Internacional de Unidades, pues recordamos que en nuestro país entonces se adopta este sistema para la medición y hay especificado unas unidades para medir cada una de esas magnitudes que en algún momento requerimos, tanto para longitud, masa, tiempo, volumen, temperatura y todas aquellas que vamos necesitando en las unidades que se requieren. Nos hablan entonces en el decreto 3466 del 82 y en el decreto 2269 del 93 que los productos envasados o empacados que se comercialicen en el territorio nacional se podrán ofrecer al público en cualquier presentación de unidad de medida, expresada de conformidad con el sistema internacional. Eso nos lleva entonces también a que nos reglamenten desde la circular el tamaño de los caracteres con respecto al área principal de exhibición. Quiere decir que cuando nosotros tenemos en nuestras manos un producto empacado, el área en la cual va la etiqueta con la información debe cumplir unas características en cuanto al tamaño de letra. A veces nos encontramos unos productos que es imposible leer su información de ingredientes, su información de recomendaciones para su uso, porque son demasiado pequeñas y no permite que realmente las podamos leer. Entonces, una verificación que podremos hacer es precisamente acogiéndonos a la circular, donde nos dicen cuál es el área de esa cara principal y de acuerdo a esa área, cuál es la altura mínimo de letras que se debe tener y la información del rotulado. Entonces, con una reglita podríamos estar tomando o haciendo estas mediciones, siendo ideal un pie amigo que es un poco más exacto. Vamos entonces nosotros a concentrarnos a realizar un ejercicio de control metrológico pensando en aquellos productos que ya tenemos empacados y que nos toca entonces verificar. Para el ejercicio nos vamos en algún momento a centrar en una mesa en acero inoxidable, a tener una balanza digital, preferiblemente que tenga precisión de 0.1 gramo para que podamos hacer una medición más exacta. Vamos a suponer que vamos a trabajar con bocadillos que están ya empacados, cuyo rótulo ya tiene una información y dice que el peso neto de ese bocadillo son 45 gramos. Vamos a tener nuestra tabla de apoyar y un formato de control metrológico que se los estamos también entregando en el material disponible de este diplomado. Lo primero que hacemos entonces es diligenciar el encabezado, donde estamos remitiendo la fecha del informe, el producto
con su respectiva marca, quién es el proveedor, fecha de vencimiento, el lote, quién es el interventor y quién es el contratista en donde estamos realizando nuestra verificación. Es de rescatar, o más bien de resaltar, que esta verificación metrológica la hacemos normalmente en la planta del contratista. En los servicios de alimentación pues a veces no tenemos todo el producto del cual se dispone, entonces por eso nos desplazamos a la planta del contratista o a la planta del proveedor para poder desarrollar el control metrológico. Partimos de unas definiciones básicas donde estamos diciendo entonces que un producto preempacado es toda aquella unidad de producto que se presenta como tal al consumidor. La circular única entonces nos deja una serie de definiciones que podemos estar consultando en el momento. También nos dicen que el material de empaque es aquel que nosotros también denominamos empaque individual. Comúnmente lo llamamos tara o también embalaje o material de embalaje. Es todo aquello que realmente está envolviendo el producto que vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser entonces nuestro procedimiento? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar cuál es el contenido nominal. De acuerdo a la circular única, nos dice entonces que el contenido nominal es la cantidad de productos de un preempacado declarado en el rótulo por el empacador. Lo vamos a denominar QN. Entonces, si nos vamos al ejemplo de nuestro bocadillo, revisamos en la etiqueta y ahí nos dice cuál es el peso neto de ese producto, y eso es lo que vamos a llamar contenido nominal. También nos hablan de un contenido promedio. Ese contenido promedio es el contenido real promedio de un lote de inspección de productos preempacados. Debe ser igual o superior al contenido nominal. Y el tamaño de la muestra es la cantidad de empacados tomados de un lote de inspección usados para proporcionar información que servirá como base para determinar la conformidad del lote de inspección. Se utiliza como símbolo N para el tamaño de la muestra. Entonces en nuestra hoja ya tenemos dos datos para que llevemos: contenido nominal, que es QN, y tenemos el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra entonces lo vamos a definir de acuerdo al tamaño del lote que nos está dando nuestro proveedor. Otra definición que nos da la circular es el muestreo aleatorio, aquel en el que los preempacados de la muestra son seleccionados al azar. Vamos a hacer un muestreo en el cual vamos a tomar diferentes unidades de nuestro lote para hacer nuestra evaluación. El lote de inspección entonces es una cantidad definida de preempacados sometidos a verificación. Entonces, si nosotros nos centramos en un proveedor o en un fabricante, normalmente la producción la realizan por lotes. Incluso en la etiqueta viene definido el lote. Entonces le podemos preguntar al proveedor, al fabricante, que nos diga cuántas son las unidades que él elabora o que él fabrica por lote de producción. En ese caso ya vamos a tener también otro dato. Le vamos a indagar entonces en este caso a nuestro proveedor cuántas son las unidades que él elabora en ese lote que vamos a trabajar. Nos contesta que son 450 unidades por hora. Entonces ya sabemos que ese lote como tal son 450 unidades. Vamos a hacer un muestreo aleatorio a ese lote que nosotros tenemos, que lo tenemos en la planta del contratista y podemos tener una parte del lote. Entonces vamos a trabajar precisamente con él. En la circular entonces nos muestran la tabla 1, que es la de planes de muestreo. Como ya tenemos claros los conceptos, podemos decir entonces que tenemos en cuenta el tamaño del lote de inspección, donde ya le preguntamos a nuestro proveedor. ¿Se acuerdan que nos dijo que eran 450 unidades?
Entonces, de acuerdo a eso, venimos y buscamos cuál es el tamaño de muestra, o sea, el número de unidades que nosotros vamos a inspeccionar. Y de ese número de unidades, cuál es la cantidad de preempacados que pueden exceder una deficiencia tolerable. ¿A qué nos referimos con esa deficiencia tolerable? Es la deficiencia permitida en la cantidad de producto de un preempacado. Se va a utilizar normalmente el símbolo T para relacionar esa deficiencia tolerable. O sea, que de esas 50 muestras, máximo 3 muestras pueden contar con esa deficiencia tolerable. Es común que nosotros entendamos que en un proceso de fabricación de productos, y en este caso de alimentos, pues no todos los productos van a salir con el peso exacto. Hay equipos que ya están automatizados para que precisamente puedan hacer pesaje durante la producción y pueda seleccionar aquellos que sí cumplen y rechazar los que no cumplen. Pero no en todos los procesos de producción tenemos esa garantía. Y además, así la tengamos, pues los equipos en algún momento se pueden descalibrar y pueden fallar. Entonces, desde la circular se permite que unas unidades puedan tener una pequeña diferencia con respecto a ese contenido nominal que están relacionando en nuestro producto. Hay dos definiciones que vamos a tener en cuenta, y es el de preempacado engañoso, que es aquel que ha sido elaborado, formado, presentado, marcado, llenado o empacado de forma que puede inducir en error al consumidor sobre el contenido del mismo. Un producto es con un empacado engañoso cuando nos está diciendo que pesa tanto, pero realmente nos está mostrando una cantidad inferior y sobre todo muy inferior, que lo vamos a determinar enseguida. También hablamos del preempacado no conforme, que son las unidades de empacado con un error individual por debajo del contenido nominal. Entonces, como estamos hablando de una tolerancia con la que podemos trabajar, cuando el producto está en esa tolerancia, pues entonces nos vamos a dar cuenta que si está por debajo de ella, pues podemos hablar que es un preempacado no conforme. Pero que cuando ya esas diferencias son muy grandes y es generalizada en todo el lote, pues entonces ya se convierte en un preempacado engañoso. En el ejercicio entonces que venimos realizando, nosotros identificamos que como nuestro lote de inspección era de 450 unidades, está en el rango de 100 a 500, el tamaño de muestra son 50 unidades que vamos a evaluar y 3 unidades que vamos a permitirle la tolerancia. Adicional, en la tabla 2 nos hablan entonces de las diferencias tolerables y están muy orientadas al tamaño o al peso o al volumen del producto que nosotros estamos evaluando, o sea, del contenido nominal. Si el producto pesa entre 0 y 50 gramos, la tabla está en gramos o en mililitros, entonces si pesa entre 0 y 50 gramos, el porcentaje que nos van a dar de ese contenido nominal para la tolerancia es del 9%. Si está entre 50 y 100 gramos, ya no se mide en porcentaje, sino que se pide en gramos. Entonces, si el producto pesa entre 50 y 100 gramos, ya la tolerancia va a estar de 4.5 gramos. En ese caso, entonces, la idea es que nosotros podamos definir en nuestro producto, en este caso el bocadillo, que es el que estamos trabajando, cuánto es el porcentaje o el peso que vamos a trabajar como tolerancia. Nos hablan de un error individual, que es la diferencia entre el contenido real del producto preempacado y su contenido nominal. O sea, aquella diferencia entre lo que me dice la etiqueta y lo que realmente yo estoy encontrando en el momento de hacer la medición. Vamos a hablar de ese error T1 cuando el contenido real del producto es menor al contenido nominal menos la tolerancia que nos están dando. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta nuestro ejercicio, el contenido nominal es de 45 gramos. Vimos que entonces la tolerancia era del 9%.
el 9% de 45 gramos son 4.05 gramos. Para identificar el error T1, entonces restamos 45 gramos menos 4.05 gramos nos da 40.95. Entonces el error T1 lo que me está diciendo es los productos que estén por debajo de 40.95 gramos ya están con un error individual. Entonces un producto que me dice 45 gramos tiene una tolerancia de 4 gramos, o sea, entre 45 y 40.95 es una tolerancia. Se va a aceptar el producto si está en ese rango de peso. Si está por debajo de 40.95 gramos, ya hay un error individual que vamos a tener en cuenta. Y hay un error T2, que es el que vamos a decir cuando el contenido real del producto es inferior a el contenido nominal menos 2 veces la tolerancia. Entonces, en este ejercicio, volvemos, el contenido nominal son 45 gramos, la tolerancia es 4.05. ¿Cuánto es ese T2? 4.05 por 2 me da 8.1. Entonces, si yo digo 45 menos 8.1 me da 36.9 gramos. Ya estamos teniendo en cuenta dos tolerancias aquí, dos errores. Un error que se va dando cuando el producto está por debajo de T1 y otro error cuando el producto está por debajo de T2. ¿A qué me lleva esto? A que nosotros podamos mirar entonces en nuestro lote de inspección hasta dónde podemos trabajar. Entonces, nos dicen que un lote de inspección se considera no conforme cuando A. Existe más unidades que las permitidas en la tabla 1 con deficiencia mayor que la deficiencia tolerable T. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirarlo en esta tabla resumen que también está en el encabezado del formato de control metrológico que ustedes están diligenciando. Tenemos un tamaño de lote en una hora de 450 unidades, que el tamaño de muestra o el lote de inspección que vamos a tener son 50 unidades, que el número de muestras que pueden exceder la tolerancia son 3. Entonces, en este primer caso lo que nos están diciendo es máximo 3 muestras de este lote que estamos inspeccionando pueden estar con un error T1. ¿Sí? Que dijimos que ese error T1 estaba entonces en 40.95 gramos. Quiere decir, máximo 3 unidades pueden estar por debajo de 40.95 gramos. Máximo. Si tienen más de 3 muestras, para este caso, ya el lote no estaría cumpliendo. Sería un lote no conforme. Y B, nos dicen que cuando existe uno o más preempacados no conformes con error T2. Entonces, definimos que el error T2 era 36.9. Entonces, ninguna muestra puede estar por debajo de 36.9 gramos. Ya si hay una sola muestra que esté por debajo de este QN-2T, el lote no cumple. O si hay 3 muestras, más de 3 muestras que estén por debajo del QN-T. Podemos entonces concluir, el lote cumple si todas las muestras analizadas reportan peso entre 45 y 40.95 gramos, que es la tolerancia que nos están dando. El lote cumple si máximo 3 muestras reportan peso por debajo de 40.95 sin llegar a 36.9 gramos, que es QN-2T. El lote no cumple si más de 3 muestras reportan peso por debajo de 40.95 gramos sin llegar a 36.9. Entonces tengo esas 3 muestras de posibilidad para poder aceptar el lote. Y el lote tampoco cumple si una sola muestra reporta peso de 36.9 gramos o por debajo de ella. Este es el valor máximo que podríamos tener.
Importante tener entonces en cuenta que deberíamos de iniciar a pesar las 50 unidades de bocadillo, pero esto implica que les tengamos que sacar el empaque y pesarlos individualmente. Pero si nosotros pensamos de pronto ahí un poco en ese ejercicio, pues no justifica que desperdiciemos tanto producto, porque sabemos que si ya destapamos los 50 bocadillos para poderlos pesar, pues es un producto que ya se va a perder o que lo va a perder el proveedor. Entonces ahí podemos hablar de calcular la tara seca. ¿Se acuerdan que dijimos que tara era uno de los nombres que se le daba al empaque de los productos? En la tara, entonces, vamos a tener en cuenta que la cantidad real del producto es igual al peso del preempacado menos el peso medio o promedio del material de empaque. En ese caso, entonces podemos hacer un ejercicio. Vamos a determinar esa tara sacando solamente 10 muestras de producto, en este caso 10 muestras de bocadillo. Les vamos a quitar su material de empaque, lo vamos a pesar y sacamos un peso promedio de esos 10 empaques. En la tabla 3 nos muestran entonces las condiciones para definir la tara. Nos dicen que si el peso promedio de la tara es menor o igual al 10% del contenido nominal, entonces se puede utilizar el peso promedio para determinar la cantidad real del producto de los preempacados. Es decir, si nosotros pesamos los 10 empaques de los bocadillos y lo que nos da el peso promedio de esos 10 empaques es menor o igual al 10% del contenido nominal, o sea, de los 45 gramos que teníamos del producto bocadillo, se utiliza el peso promedio para determinar la cantidad real del producto preempacado, ¿sí? Y hay otras dos condiciones. Nos vamos entonces a nuestro ejercicio. Pesamos los 10 bocadillos, el empaque de los 10 bocadillos, nos encontramos que nos da 14 gramos. El peso promedio de esa tara o de ese empaque, de esos 10 bocadillos, entonces sería 1.4 gramos. Esa es la tara con la cual nosotros vamos a trabajar. En este caso, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que para seguir pesando todos nuestros otros bocadillos, sí vamos a tener en cuenta ese contenido nominal, el contenido nominal menos la T y el contenido nominal menos las 2T, sumándole 1.5 gramos que pesan los empaques. La actividad entonces que vamos a realizar parte de un ejercicio práctico de control metrológico. Venimos haciendo el pesaje de esos 50 bocadillos, sacando toda la información que requerimos para determinar si el lote cumple o no cumple, ¿sí? Y ustedes entonces se van a ir al ejercicio que les estamos entregando de control metrológico, van a encontrar diligenciada los datos de las 50 muestras que pesamos y desde ahí van a tener en cuenta si el producto cumple o no cumple de acuerdo a las condiciones que acabamos de definir. La idea es que entonces justifiquen la respuesta con datos exactos. No es solamente que me envíen diciendo el lote cumple y ya, o el lote no cumple, sino que tengamos claro y podamos decir el lote cumple porque ya vimos las condiciones que nos iban a dar para que cumplieran o no cumplieran. Espero entonces que en el encuentro sincrónico también podamos aclarar algunas dudas que se puedan presentar al respecto. Agradezco que nos hubiesen acompañado en este proceso. Espero que haya quedado claro el proceso de metrología. En primera instancia uno lo ve como algo complejo, pero cuando lo empieza a desarrollar ve que es algo sistemático que podemos hacer. Entonces mi invitación es a que pongamos en práctica el control metrológico de los productos y que como interventores, cuando nosotros le digamos a un proveedor, a un contratista, que ese producto no cumple, es porque tenemos una justificación clara y sobre todo soportada en una norma o en un procedimiento establecido como el que nos entrega la Superintendencia de Industria y Comercio. Les agradezco entonces y estaremos en contacto con cualquier inquietud que se les presente. Hasta luego.